Bueno, buenas noches a todos los que se vayan sumando. Buenas noches. La idea hoy es charlar con la doctora Paola Yoldi. Vamos a hablar un poquito acerca de por qué nos enfermamos, de cuál es la mirada que ella tiene, la mirada de la medicina integrativa. Hola, hola a todos los que están saludando. Así que bueno, vamos a invitar a Pau para que se sume. A ver si ahí está. Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿para qué me acomodo? Viste que estos retoques siempre van al final. ¿Cómo estás, Pau? Ay, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto, perfecto. Yo también, te escucho bárbaro. Bueno, ansioso, tenía pila de ganas de que llegara este día, no solo por compartir un rato contigo, sino porque además este es un tema que me parece súper interesante, súper importante. En lo Ujú. personal creo que es un tema de los que yo más tengo que seguir trabajando, ¿no? Mi relación con la salud, con la enfermedad, pero además creo que a nivel como colectivo, el cómo nos relacionamos con la enfermedad también es probablemente una de las cosas que más tengamos que trabajar, porque estamos como muy condicionados por un paradigma de salud que tal vez es viejo, pero que sigue teniendo todavía muchísimo peso, sobre todo en el cómo nos relacionamos con esto, ¿no? Así que bueno, contento de Sí, que charlemos hoy y de que a ver si podemos como aportar una mirada distinta. sí, sí. Bueno, gracias por la invitación. Sabes que Un para mí es placer. un placer compartir contigo y bueno, y súper honrada de este ratito que podamos sumar. Sí, es verdad lo que decís. Bueno, primero para los que no me conocen, decirles que bueno, que soy médica, hice gastroenterología y con el correr de los años comencé una búsqueda interna y buscando preguntas que la respuesta, que la medicina tradicional no me daba, bueno, porque llegué a otras instancias distintas como la decodificación, las 5 leyes, la neurociencia de la meditación, y bueno, yo baso también mucho mi enfoque, por eso lo que vos decías medicina integral o salud integral, me gusta mucho decir, Claro. para abarcar todos los aspectos de quienes somos. Ujú. Y yo creo que eso que vos decís viene también muy marcado en nosotros los médicos, porque la realidad es que desde que estudiamos, salud es ausencia de enfermedad, Sí, ¿no? Cuando hacemos las fichas médicas o cuando hacemos las historias, de forma tradicional siempre tenemos signos, síntomas y el diagnóstico y en el diagnóstico siempre viene la enfermedad, o sea, ¿no? Y un poco por eso, por esa mirada de que si no tenemos salud, entonces algo anda mal, algo hicimos mal, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Siempre mirando hacia adentro, ¿qué estoy haciendo? ¿De quién es la culpa? ¿No? Buscando siempre culpables a ese desequilibrio de cierta manera que se produce. Bueno, y a mí me ha costado mucho, Fede, comprender que primero que la enfermedad es otra cosa. ujú, Para mí ha sido bastante, bueno, vos lo sabes, bastante duro comprender que primero que no somos un diagnóstico, que la persona no es un diagnóstico y que lo que nos sucede tiene un porqué y un para qué y que tiene un origen que es, tiene un componente emocional que es bastante importante, bastante interesante. A mí yo siempre digo, la facultad no me enseñó que casi el 90% de lo que se conoce como enfermedad tiene como causa principal, por ahí no la única, pero sí como principal, la emoción. claro. Y tendemos a creer que si tenemos una enfermedad no podemos vivir de forma plena Ujú. y que solo cuando tengamos salud
podemos ser felices, ¿no? Como sentirnos completos y está bastante lejos de lo que es la realidad. Sí creo que es muy cultural y siento que es mucho de lo que por lo menos nosotros los médicos repetíamos. eh, Hoy no me encuentro en ese lugar, pero sí repetí durante mucho tiempo el que no tener salud era estar enfermo y que tenías que ir a curar y a arreglar algo para volver a recuperar la salud. Y la realidad es que algo que puse en estos días en los posteos, que una persona puede tener un diagnóstico de una enfermedad, como se conoce en la medicina tradicional X, y sin embargo tener disfrute, sentirse con ganas de comerse el mundo todos los días, sentir amor, expresar amor, compartir amor, ¿no? Entonces, hoy para mí, como forma de verlo, está bastante lejos el salud es igual a ausencia de enfermedad. Sí, vos en relación a uno de los posteos que compartías hace unos días, pusiste algo que me pareció súper interesante y es: la salud no se tiene ni se compra, es un estado de bienestar. Y agregaste: una persona puede tener una enfermedad y sin embargo gozar de un completo estado de plenitud, equilibrio y estabilidad emocional. Y después lo opuesto, ¿no? Otra persona puede tener todos sus exámenes de sangre, decías vos, con rasgos considerados normales, sus chequeos médicos preciosos, y a pesar de eso sentir un vacío existencial enorme. Ahora, qué distinto es cuando lo podemos ver de esa manera, ¿no? Ujú. Sí, creo que necesitamos ir a explorar cómo somos, cómo nos sentimos, quiénes somos, ¿no? Ese trabajo de autoconocimiento creo que es fundamental, porque ahí es cuando uno se da cuenta de que por ahí lo que le pasa no es tan terrible como cree, ¿no? Como lo ve, y que tiene un montón de cosas alrededor que son sumamente valiosas y que no la está viendo porque está de cierta manera poniéndole el foco a lo que está mal, a lo que cree que está mal, a lo que cree que falta. Y ahí entran, creo, mucho también las creencias sobre lo que es la enfermedad, Claro. porque en general está visto como que un órgano funciona mal, como que las células se volvieron locas, los tejidos, no sé, parece que se están encargando de destruirnos. Es como que si todo dentro nuestro se complotara para hacernos daño, ¿no? Para hacernos la difícil. Y en realidad está muy lejos de eso, lo que pasa en la biología, lo que pasa dentro nuestro, lo que pasa con cada órgano, todo lo contrario. O sea, la realidad es que todo se pone en marcha cuando de cierta manera se percibe que hay una amenaza y el cuerpo empieza a hacer todo lo que pueda para que podamos vivir de la mejor manera posible, o sea, para sobrevivir, digamos, ¿no? Claro. Sabes que me resulta súper interesante esto que decís, porque bueno, hace un mes o un poquito más, y vos lo sabés porque me acompañaste en ese proceso, y lo traigo porque me parece que aporta a lo que estamos charlando, ¿no? Eh, Me empecé a sentir mal, con un dolor de garganta, como con un cierto malestar, y 2 días después de esa sensación de malestar que yo empecé a sentir, yo tenía un vivo programado. De hecho, era el primer vivo que iba a hacer. Y esa molestia fue como progresando a tal punto que el día que yo tenía que hacer el vivo, no tenía voz, literalmente no podía hablar, tuve que suspenderlo, tuve que cancelarlo. Después ese malestar se fue transformando en otras cosas, ¿no? Me dolía el cuerpo, me dolía la cabeza. Yo me acuerdo que estaba absolutamente furioso, furioso con la situación, y de hecho te lo comenté. Y claro, muchas de las cosas que se me vinieron a la cabeza tienen que ver con esto que vos decías. De alguna manera en ese momento yo me planteaba lo siguiente: bueno, pero yo como muy sano, hago ejercicio, hago ayuno intermitente y esto y lo otro. ¿Cómo puede ser que me esté pasando esto? Y la sensación era que mi cuerpo me estaba fallando, que había algo adentro mío que no estaba funcionando bien y que no me estaba permitiendo hacer lo que yo tenía que hacer, lo que yo quería hacer. Y me quedó resonando esto que vos decías, ¿no? Esta mirada que tenemos de la enfermedad, como que algo malo está pasando adentro de nosotros.
y cómo el relacionarnos con eso de esa manera nos hace sentir peor, agranda el malestar. Totalmente, totalmente, totalmente. Sí, y ahí es donde entra eh, también un poco los pensamientos y las emociones que se generan alrededor de algo, ¿no? Uh -huh. Porque vos imaginate que cuando vos te proyectas, no sé, tenés, por ejemplo, vos que tenías el vivo, que bueno, a mí hasta el día de hoy me sigue dando un poco de, ¿no? De nervios, Uh -huh. la exposición y todo eso que siempre hablamos. Eso es un estrés, ¿no? Entonces, cuando vos eso lo percibís como algo que de verdad es muy intenso, que por ahí yo te digo, ay, Fede, estás un vivo, vas a charlar con un amigo, no van a compartir, pero vos de verdad, para vos, exponerte es casi que morir, ¿no? Es como morir no en el sentido de que me voy a morir, se entiende, ¿no? Es como esa Sí, claro. sensación de que algo se está muriendo dentro mío, del pánico que me da. Eso genera una respuesta adaptativa donde se ponen en marcha todos los sistemas que tenemos de alerta. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones de ese estilo, que pueden ser muchas y variadas dependiendo de cómo lo percibe cada persona, lo que sucede, que es maravilloso, es que nuestro sistema inmune baja, disminuye. Nosotros podemos tener hábitos sumamente saludables, incluso tener muy buena gestión emocional, y eso de por ahí es lo que después determina la intensidad de lo que nos pasa. Una buena gestión emocional hace que tengamos menos síntomas, pero podemos tener, ¿no? Como vos decías, hacer ejercicio, cuidarme con los alimentos, contactar con la naturaleza, realmente tener hábitos acordes, hábitos adecuados, o hábitos situaciones que, todo eso que nos hace sentir bien. Pero cuando estamos en situación de estrés, el sistema inmune baja por dos motivos. Uno es porque el cortisol, cuando nosotros mantenemos esa situación de estrés por un tiempito, aumenta el cortisol. Y las células de la inmunidad tienen receptores para el cortisol. Los receptores son en la membrana de la célula, en lo que las recubre, tienen como unas puertitas. Esas puertitas se abren para permitir la entrada de lo que se necesita, sea lo que sea que necesite la célula en ese momento. Tiene muchos receptores para el cortisol. Cuando el cortisol está muy aumentado en la sangre, esas puertitas se abren, el cortisol entra a las células de la inmunidad y las rompe. Entonces, por un lado tenemos que el exceso de cortisol, por un estrés permanente, un estrés prolongado, rompe las células que se encargan, junto con otras, de controlar todo eso, ¿no? Todas esas cosas que se producen, o ese desequilibrio a veces que se produce entre el organismo y los microbios. Y por otro lado, las células de la inmunidad pertenecen a un tejido embrionario que en etapa de estrés, o que en esos momentos donde estamos muy nerviosos, disminuye la función. Entonces, no solamente tenemos que se rompen las células por el estrés que estamos viviendo, sino que además tenemos menos estímulo, no podemos formar muchas. Y ahí, ¿qué es lo que aparecen? Los microbios que conviven con nosotros. Pero en ese momento, ¿ellos qué hacen? Vienen, de cierta forma, como a comerse o a romper todo eso que esa parte del cuerpo ya no necesita, que ese órgano ya no necesita, y ahí es donde aparece el aumento de la temperatura con la fiebre, los procesos infecciosos, y eso es un estímulo para que se ponga en marcha de nuevo el sistema inmune, que se recluten nuevas células que vengan y pongan el orden, digan, bueno, listo, los microbios ya vinieron, ya se comieron todo lo que tenían, ¿no? Arreglaron todo eso, ahora, listo, se van. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros podemos tener procesos infecciosos, dolores de garganta, fiebre, moco, tos, diarrea, vómitos, incluso o a pesar de tener un muy buen estilo de vida. Y eso no quiere decir que las cosas estén mal. Lo que quiere decir es que de alguna forma uno tiene que ir a ver
qué es lo que está pasando con los niveles de estrés, qué es lo que nos está pasando en el día a día, que nos están poniendo en alarma, esa alarma o esa alerta se está manteniendo y está haciendo que se le sea por ahí un poquito más complicado el sistema inmune cooperar, coordinar, ¿no? Eso de decir, bueno, los microbios listos pronto, ya hasta acá van, vamos ahora a recuperar todo el cuerpo. Y no quiere decir que nada esté mal, todo lo contrario. Los procesos se están dando como se deben de dar, como es biológico que tiene que ser y fisiológico. Solo que tradicionalmente, cuando tenemos una infección, tenemos que ir a combatirla con todo. Tenemos que ir a luchar contra ella. Entonces aparecen todas esas palabras que de cierta forma hacen que tengamos un enemigo, ¿no? Ahí adentro que nos está haciendo las cosas bastante difíciles. Claro. Y en realidad es absolutamente todo lo contrario. Lo que hay adentro nuestro es un sistema, ¿no?, que se pone en funcionamiento al servicio de la vida, de nuestro bienestar, solo que en ese proceso muchas veces aparecen otros procesos que son incómodos, pero que no quieren decir que nada malo esté sucediendo dentro de nosotros. Ahora, yo me acuerdo cuando charlamos de esto y yo te contaba mi enojo, mi bronca y todo, eh, y era plenamente consciente de que como yo estaba mirando eso, lo único que hacía era aumentar esa incomodidad, aumentar esa molestia, pero a medida que te iba escuchando, vos me ibas preguntando cosas y me ibas mostrando otra mirada de lo que estaba sucediendo, algo adentro mío se iba aflojando, iba encontrando una calma que no estaba teniendo. En la medida en la que me hiciste ver que no había ningún enemigo adentro mío que me estuviese fallando ni que me estuviese haciendo daño, sino todo lo contrario, eso me hizo entrar en calma. Y qué importante es poder empezar a mirar la enfermedad de esa manera, ¿no, Pau? Sí, sí. Además de que cuando por ahí nos duele, no sé, por decirte, nos duele mucho la garganta, se pone también a trabajar todo el sistema ese de pensamientos, de rumiación, de críticas, de juicios. Entonces me duele la garganta, no puedo hablar, si falta trabajo me van a hacer problema, entonces mejor me tomo algo y me tomo algo me cae mal, y entonces me cae mal y ahí arrancamos, me cae mal porque me pasó esto y lo otro, y me recuerda situaciones pasadas parecidas a lo mismo, y ay, mirá, sí, porque fulana tuvo cáncer y empezó por ahí, entonces capaz que a mí me está pasando lo mismo. Entonces se empiezan a generar una serie de diálogos internos, de diálogos mentales, que eso también está comprobado de manera científica, pero además de manera empírica, de experiencia propia, de que cuanto más le damos a ese diálogo, eso empieza a generar sensaciones, porque los pensamientos generan emociones, sensaciones, eso el cuerpo lo expresa. Y yo siempre digo lo mismo, imaginario. Entonces, si yo estoy pensando todo el tiempo en que tengo algo, el cerebro interpreta que ese algo ya está. Si yo pienso que lo que me pasa es porque debo de tener X cosa, el cerebro interpreta, como vos lo sentís, interpreta que eso ya está. Entonces, se ponen en marcha todos los sistemas como si eso orgánicamente estuviera, como si un órgano de verdad tuviera algo adentro. Y en realidad es las sensaciones, las emociones que nos generan el estar pensando todo el tiempo en eso. Y cuando enfrentamos situaciones de estrés, lo primero que se ponen en marcha son los pensamientos, que nos proyectan, que nos hacen, ¿no?, como armar un escenario, por las dudas prepararnos para ver qué es lo que vamos a decir, qué no. Y muchas veces pasa que cuando de repente nos sucede algo importante, que de verdad emocionalmente nos toca mucho, quedamos mucho tiempo dándole vuelta a eso. Por ahí eso ya pasó, pero nosotros pasamos los días,
dando vuelta y pensando y repensando y volviendo al momento, ¿no? Y cada vez que uno vuelve al momento, cada vez que uno vuelve a la situación, el cuerpo lo que hace es, para el cuerpo y para el cerebro es como si eso lo estás viviendo de nuevo. Claro. Todas las veces que lo vuelvas a recordar, todas las veces que lo vuelvas a sentir, que te vuelvas a emocionar. Entonces, es sumamente importante en qué pensamos cuando nos pasa algo, cuánto tiempo estamos pensando eso, y no solo el pensar, qué sensaciones nos empiezan a aparecer, qué es lo que empieza a expresar el cuerpo, un poco lo que hablábamos la otra vez, ¿no? Me duele mucho la garganta, bueno, ¿qué es lo que no estamos pudiendo decir porque nos da cosa o nos da miedo que va a pensar el otro? Me duele mucho la cabeza, bueno, ¿por qué creo que no soy capaz de algo intelectualmente? Me duele mucho el estómago, bueno, ¿qué es lo que me está pasando que no estoy pudiendo procesar? Entonces, cuando uno empieza a escuchar el cuerpo y empieza a ver en qué estoy pensando, qué me pasó y cómo lo sentí, cómo impactó en mi cuerpo lo que me pasó en estos días, uno ahí empieza a decir, bueno, claro, me pasó esto, ¿dónde lo sentí? Claro, y ahora me duele esto. Bueno, empezamos como a hacer esa correlación temporal entre los eventos lo que nos sucede, lo que vamos sintiendo, cómo nos vamos sintiendo, y los síntomas que van apareciendo, que son el cuerpo hablando, porque no es otra cosa que el cuerpo hablando, solo que nos da cosa parar a escucharlo. Porque muchas veces cuando paramos a escuchar nuestro cuerpo nos dice algo que nosotros no queremos escuchar o nos invita a hacer un movimiento que por ahí nos da mucho miedo hacer o enfrentar una situación que realmente nos da mucho dolor enfrentar. Pero creo que es parte de lo que tenemos que de a poco ir aprendiendo, ir sintiendo. No, yo siempre los invito a que vean cómo se sienten, ¿no? ¿Qué me pasó? Bueno, ¿cómo me siento? ¿Qué necesito? Porque esas preguntas no nos hacemos nunca. ¿Qué necesito hoy? No es qué necesito hoy para ser feliz, no, no. ¿Qué necesito hoy para sentirme bien, para sentir alivio, para sentir calma, a pesar de la tormenta del día? Pero qué bueno, al final del día, ¿qué necesito hoy para que mi día haya valido la pena a pesar de todo lo que me pasó en el día? Porque creo que cuando uno empieza a tratarse de forma amable, empieza a mirar lo que le sucede de otra manera. Y eso es fundamental. Sin duda. Ahora pensaba mientras te escuchaba, en los días previos a este compartir, que había dejado una cajita de preguntas en el Instagram para que las personas escribiesen. Claro, algunas personas me escribieron algunas ideas o algunas creencias, ¿no? Con respecto a la enfermedad. Por ejemplo, la vida me está castigando, eh, las enfermedades son un signo de debilidad, si me enfermo, bueno, es lo que decíamos hace un rato, si me enfermo es porque estoy haciendo algo mal, mi cuerpo me está fallando. Alguien incluso me puso enfermedad es igual a muerte, ¿no? Como esa asociación que es bastante común, creo que de alguna manera muchos hacemos. Sí, Entonces, claro, mientras te escuchaba hablar acerca de la importancia de conectar con el cuerpo, con lo que sentimos, decía, bueno, qué difícil es a veces hacer ese movimiento cuando estamos cargados por toda esta información, porque por supuesto que si enfermedad es igual a muerte, cuando hay algún proceso en mi cuerpo de incomodidad, no voy a querer mirar hacia adentro, voy a querer hacer todo lo contrario, ¿no? Voy a querer salir corriendo, como respuesta natural ante esto, ¿no? Entonces, qué importante es que podamos trabajar sobre esta idea, ¿no? De que tal vez entender que es todo lo contrario, la enfermedad no solamente no es igual a muerte, sino que tal vez es igual a vida, porque es el cuerpo poniendo en funcionamiento, el cuerpo hablando, como decías vos recién, ese concepto me parece súper entendible, el cuerpo poniendo en funcionamiento todos esos mecanismos al servicio de la vida, al servicio de la vida. Y ahí lo unía con esto de que vos decías, ¿no? De qué necesito, qué siento, cómo me siento.
cuando nosotros charlamos esos días que yo no me sentía bien, que vos me viniste a ver y me hiciste todas esas preguntas, yo después pensaba, bueno, ¿cuántas veces me ha pasado ir al consultorio de un médico y que me pregunten esto? Creo que a lo largo de mi vida, tal vez 2 o 3, y creo que la mayoría de las veces fue cuando hablé contigo. Entonces digo, no es una cosa común que en el ámbito de la salud el médico se tome el trabajo o el tiempo de preguntarte, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Qué necesitas? ¿Y, y cuánto hace la diferencia eso? ¿Cuánto hace la diferencia? Porque como vos decías hace un rato, hay un componente emocional enorme, ¿no? Y quiero preguntarte esto ahora, ¿no? En esto que traías vos de 90% es componente emocional. Eh, qué importante que es poder, desde el ámbito de la medicina, generar ese espacio de contención, de escucha, ¿no? Que el propio médico te pregunte, ¿qué necesitas hoy? A mí eso me parece maravilloso, pero es muy poco común, Pau. Digo, creo que vos sos consciente de Sí, eso. sí, sí. Sí, yo creo que el sistema, y es personal, ¿no? Pero creo que el sistema de salud, de cierta manera, nos lleva a ser una especie de robot, donde se pregunta lo protocolar, el protocolo, y no te puede salir mucho de ahí. Y también lo que sucede, que creo que es, en mi caso por lo menos, y en los médicos que conozco, que también tienen una mirada eh, más amplia, Ujú. parte de una necesidad propia de ir a trabajar con las emociones. Porque hay una realidad, cuando nosotros salimos al mundo, salimos, ¿no?, con el título de médico, te enfrentás con situaciones que te acercan a la muerte y abrazás la muerte, no la tuya, pero abrazás la muerte del otro. Y eso a veces eh, es difícil de manejarlo. Entonces, con el tiempo lo que se va generando, que fue un poco lo que me pasó a mí, es que empezás a poner una especie de barrera, empezás a esconder tus emociones, porque vos en esas situaciones, por ejemplo, un paro cardíaco, vos en ese momento, no, tus emociones tienen que quedar a un costado, vos ahí tenés que estar con todas las antenas, o sea, con todos tus recursos, porque en ese momento no importa nada más que la persona que está teniendo el infarto, por ejemplo. Como eso es un montón, ¿no? ¿Qué pasa? Muchas veces te vas para el extremo donde te volvés tan frío, ¿no? Que cuesta tanto manejar esas emociones, que es más cómodo, o por ahí es más, no sé si es más cómodo, pero creo que es lo más fácil, es poner esa distancia, ¿no?, emocional con la otra persona. A mí lo que me pasó es que todo el tiempo los pacientes iban a mi consulta a veces a hablar y lloraban y me contaban. Yo siempre conocí la historia de todos los pacientes, pero la historia desde chicos, las parejas, los divorcios, los hijos, los problemas con los hijos, los abuelos, los sobrinos, o sea, siempre conocí, y porque para mí siempre fue importante saber qué era lo que le estaba pasando, más allá de que todavía no era consciente de que indagaba ahí, pero era como que permitía ese espacio donde la persona me contaba y por ahí después decías, bueno, está listo, no tengo más nada para hacer, te derivo a un psicólogo. Y después me di cuenta que no era ese el camino, te derivo a un psicólogo, porque también me estaban mostrando que habían otras cosas para trabajar ahí, para ver y para ir a observar, ¿no? Y, y yo creo que es muy personal y es una decisión que es muy de cada uno de nosotros, bueno, primero voy a sanar y a trabajar en mis propias emociones para poder acompañar las emociones de los demás, porque desde esa distancia y desde esos 15, 20, 30 minutos de consulta es imposible. Es imposible porque o sea, te vas a lo más superficial y lo que sea más profundo lo complemento con exámenes de sangre y rayos y tomografías, ¿no? Entonces perdés mucho eso de la semiología, que es explorar cada detalle, pero que empieza desde la casa, el trabajo, la relación con los hijos, los vínculos, y después vamos al cuerpo.
pero en realidad eh, una consulta para mí, una consulta real, es esa que explora más allá de lo que le pasa a la persona en el cuerpo, porque eso es lo que es consecuencia de todo lo anterior, ¿no? Es como que todo lo anterior lleva a eso. Y vos hablabas algo, Fede, sobre ¿no? Alguien que te decía de que estar enfermo era como morir. Y tenemos, a ver, desde que nacemos morimos. En el momento del nacer ya morimos, ¿no? Y tenemos muchas muertes psicológicas a lo largo de nuestra vida que son muy necesarias, que son esas que nos permiten evolucionar. Y nos cuesta mucho hablar de la muerte, mucho, porque no solo hay creencias, sino también hay experiencias vividas, familiares, duelos que no han sido sanados, no han podido sanar, ¿no? Pérdidas, ausencias, que quedan esos vacíos. Entonces hay tanto visto negativo alrededor de la muerte que sin duda que enfermar activa todo eso. Y muchas veces las muertes no son la muerte de que me voy a un cajón y me entierran. No, a veces una muerte es la pérdida de un trabajo, a veces una muerte es un divorcio, a veces una muerte es la pérdida de un hijo. Entonces, pueden ser tantas cosas lo que se vea como o se sienta como la muerte, y la enfermedad es una, sin duda. Y sabes que cuando uno se siente enfermo, se identifica con la enfermedad, se desconecta con la vida. Y cuando nos desconectamos de la vida, lo que nos sucede es que comenzamos a hacer a veces cosas que van en contra de nosotros mismos, que nos hacen daño, a veces consciente, a veces inconsciente, y eso lo que hace es nos aleja del amor. Y automáticamente eso lo que nos lleva es a entregar el poder del cuerpo a otro, por ejemplo el médico, el Estado, ¿no? O sea, es como que alguien se encargue de arreglar lo que yo no puedo arreglar. Entonces, cuando uno comienza a ver lo que le pasa con otros ojos, lo que hacemos es nos conectamos con la vida y eso automáticamente nos hace mirarnos con más amor y nos permite ejercer nuestra libertad o sentir la libertad de decir, bueno, entiendo lo que me pasa y decido cómo me voy a acompañar, con un remedio o solo con una compañía. Pero solo podemos hacer eso cuando nos volvemos a conectar con la vida. Y sentir miedo a la muerte no está mal. Lo que no está bueno es qué idea nos hacemos sobre eso. Porque está claro que a todos nos da chucho, ¿no? Porque, bueno, queremos hacer muchas cosas y, ¿no? Es como que uno dice, bueno, no me quiero morir, obvio. Pero ¿qué idea tengo yo sobre lo que es la muerte? ¿Y por qué creo que estar enfermo es igual a morir? Entonces, cuando uno empieza a ver cuáles son todas esas creencias que aparecen y que uno las empieza a ver y a veces se da cuenta de que no son nuestras, de que venimos trayendo todo eso, ¿no? Porque lo escuchamos y los repitieron tantas veces y los médicos tantas veces, ¿no? Decimos, bueno, mira, tenés un diagnóstico de cáncer, te vas a morir en 2 meses, o tenés esta enfermedad que es incurable. Vamos a hacer todo lo que podamos, pero la verdad es que, entonces, claro, obvio que se disparan todos esos mecanismos que nos acercan a la muerte, por supuesto. La palabra es capaz de, de desencadenar todo eso. Sí, 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 sin duda. Me quedé con algo que decías en relación a cómo muchas veces cuando estamos atravesando un proceso así, tal vez por miedo, probablemente por miedo, nos desconectamos de la vida y eso nos hace entregar nuestro poder a un algo externo, ¿no? En este caso los médicos. Eh,
por ejemplo, pero pueden ser también otras cuestiones, ¿no? Y de alguna manera tengo como la sensación de que hay una suerte de diseño, ¿no? En el sistema en general, a un nivel más macro, de instaurar el miedo como aquello que nos movilice constantemente, ¿no? Hay un relato permanente de que todo está mal, de que cada vez estamos peor, de que siempre hay una amenaza eh, en el entorno. Bueno, ni que hablar que recientemente la pandemia fue como la maximización de todo eso, ¿no? Hay un enemigo invisible que es capaz de matarte y entonces no podés ni abrir la ventana porque no sabes qué es lo que va a pasar. Y, y cómo el miedo no solamente nos desconecta, como decías vos, de la vida, sino que además también no nos permite razonar con claridad. Y entonces, esto que decías vos tal vez, ¿no? De que, bueno, tomo decisiones de manera consciente o inconsciente muchas veces, que van en contra de mi naturaleza, que van en contra de la vida, pero estoy tan bombardeado por esa vibración, por esa frecuencia de miedo, que prácticamente no tengo recursos, no tengo forma de afrontar eso. Y entonces entrego mi poder, entrego mi responsabilidad. Y lo pensaba en relación a la salud porque muchas veces, cuando vamos a un médico, esperamos que el médico nos cure. Para Fede, dicen que no se te escucha bien. A ¿No? ver. ¿No se escucha? Ahí, ahora sí. Ahora sí. Decía que muchas veces cuando vamos al médico, lo que esperamos es que esa persona externa, ese médico, nos cure, nos resuelva el problema. Y, y me encanta esto de entender de que el médico tal vez es un acompañamiento, es un espejo de alguna manera, pero que es nuestra responsabilidad sanarnos. Es nuestra responsabilidad sanarnos. Sí, totalmente. Los médicos somos un canal entre un conocimiento que la persona no tiene por ahí digo, porque en realidad cada vez la gente se está informando más, pero bueno, somos ese canal entre un conocimiento y los recursos que cada uno tiene dentro. Entonces, ¿qué hace el médico? O por lo menos, ¿qué hago yo? Acompaño a que despierte el sanador que cada uno tiene adentro. Wow. Y vos hablabas del miedo y eso es, el miedo cuando estamos cuando estamos secuestrados por las emociones, el miedo no nos permite ni ver con claridad, ni razonar, ni tener criterio, ni la lógica, desaparece todo. Eso tiene una razón anatómica y fisiológica. Cuando nosotros nos enfrentamos a una situación muy intensa, estresante, como por ejemplo, ¿no? El virus loco que andaba volando por el aire, si nosotros recibimos tantos estímulos que se recibieron por todos los medios habidos y por haber, además de por los propios médicos, que en ese momento son personas de autoridad, o sea, ¿no? Como que todavía está eso de ahí, bueno, ¿quién va a cuestionar la palabra del médico? Hay mucha gente que todavía, ¿no? Gente cuestione, cuestionen, no todo el todo. Pero cuando tenés tanto estímulo cargado de palabras negativas, hablando de lucha, de defender, de pelea, ¿no? El cerebro tiende a guardar más rápido todo lo que tiene una connotación negativa. ¿Ah? ¿Qué pasa con eso? Que se activan las amígdalas cerebrales, que son las encargadas de procesar, entre otras estructuras, pero sobre todo procesan lo que son las emociones. Y cuando las emociones son negativas, las amígdalas se empiezan como a activar cada vez más. Esas emociones negativas generan pensamientos negativos, que van a llevar a emociones que el cuerpo las interpreta como que algo malo de verdad está sucediendo adentro del cuerpo. Por ahí no contactaste nunca con el bicho, pero para el cuerpo es como si lo tuvieras adentro, te estás muriendo. Nunca llegó, pero te estás muriendo. O sea,
el cuerpo no distingue de que es real o no, de que lo está escuchando en la tele o en la radio, no. Para el cuerpo es lo que vos sentís. Si a vos te genera una sensación de angustia, impotencia, bueno, el cuerpo, eso es lo que interpreta, el cerebro interpreta que en el cuerpo está pasando algo de verdad. Entonces se empieza a generar, se empiezan a producir todos los sistemas de alarma, como hablábamos, ¿no? Eso se mantuvo durante mucho tiempo. El cortisol al mango. Las células de la inmunidad hechas paté. Pero además esas amígdalas se alimentan del cortisol porque también tienen muchos receptores, muchas puertitas, y tienen mucha cantidad de receptores. Y cuanto más cortisol, más actividad neuronal hay adentro de esas estructuras. ¿Y qué es lo que hacen? Tienen una vía directa hacia la corteza frontal, que es la encargada de lo que son los procesos cognitivos superiores, el razonamiento, ¿no? O sea, todo lo que es más de destacar, más fino, eso queda bloqueado, pero queda bloqueado. ¿Por qué? Porque en una situación de estrés tan intensa donde vos te estás enfrentando a algo que de verdad, porque así lo interpretás, te va a matar, vos en ese momento no necesitas todo eso de que te haga pensar qué pasa con la vida, qué me quiere decir la vida con esto, no puedo ser creativa, no necesito ser creativa, estoy en una situación de estrés donde necesito salir corriendo lo antes posible para no contactar con el bicho loco que anda volando por el aire. Entonces, si eso se mantiene mucho tiempo, se produce el secuestro amigdalino. Ese secuestro amigdalino es, me quedo funcionando en esa emoción mucho tiempo. Entonces, lleva a que haga cualquier cosa que sea, que me pueda permitir vivir o que me alivie o que mate el bicho o cualquier cosa que de cierta manera venga como solución para eso que me está generando tanto miedo, soy capaz de hacer cualquier cosa y no me doy cuenta. Entrego mi cuerpo y no me doy cuenta. Tomo cualquier remedio y no me doy cuenta. No soy consciente. ¿Por qué? Porque estoy absolutamente dominado de cierta manera por esas zonas emocionales que son muy profundas, o sea, están muy profundas en el cerebro y son muy arcaicas, son de las primeras estructuras que se forman en nuestro desarrollo, en nuestra evolución intraútero. Entonces, es lo que de cierta manera es muy primitivo, es como una forma de actuar que es muy animal, por alguna manera decirlo, ¿no? Entonces no es razonamiento. Por eso es que es tan importante el gestionar las emociones y trabajar mucho con lo que es la atención, fortaleciendo todo lo que es la zona frontal, porque de esa manera nosotros lo que hacemos es cambiamos la dirección del control. Por ejemplo, vos también trabajas con meditación, todo lo que es meditación, todo lo que nos haga focalizar, todo lo que nos haga prestar atención a las sensaciones del cuerpo, todo lo que nos haga prestar atención, lo que hace es fortalece esa zona del cerebro que controla las emociones. Entonces, cuando yo me enfrento a eso, tengo esa capacidad de decir, a ver, ¿esto es de verdad o me lo estoy imaginando? Bueno, me lo estoy imaginando, me está generando, bueno, ¿qué puedo hacer para de a poco empezar a sentirme mejor? Pero no es que me quedo en la emoción y hago cualquier cosa que se me presente enfrente porque es vivir o morir. O sea, si me quedo acá, me muero. Entonces, cualquier cosa que me acerque a la vida, lo voy a tomar. Lo voy a tomar, sin importar el costo. Sin importar el costo, claro, pero pasa muchas veces, o sea, por ejemplo, podemos hablar de cosas mucho más banales, ¿no? Hay gente que tiene un dolor de garganta y pide a gritos un antibiótico, porque ha tenido experiencias feas con dolores de garganta y se curaron con el antibiótico. Claro. Entonces, no es que, a ver, pero no tenés placas, tu garganta está bien, me duele, antibiótico. ¿Entendés? Es como que se activa enseguida la emoción, el miedo,
y sé que en algún momento esto me salvó, entonces lo tomo. Entonces, No importa si ahora es el momento, lo tomo igual. claro. Mm. Me quedé pensando en un concepto que dijiste hace un rato que me pareció muy poderoso. Esto de despertar el sanador interno, ¿no? Que tenemos las personas. Y te quería preguntar, Pau, para las personas que de pronto no lo saben o nunca escucharon el término, ¿qué es la medicina integrativa? ¿Cómo se lo explicás a alguien que de pronto lo está escuchando por primera vez? ¿Cómo es una consulta, ¿no? ¿Qué tiene de diferente? ¿Cuál es el abordaje distinto? ¿Cuál es la mirada que tiene esto? Sí, bueno, te hablo de, por ejemplo, las mías, ¿no? Que son las que tengo como referencia. Claro. Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos una sesión o una consulta médica, primero es que la consulta puede durar de 1 hora y media a 2. Ya eso es todo un cambio, ¿no? De la típica Sí, consulta en la mutualista de 10 minutos con suerte, estamos hablando de 1 hora y media, 2 horas. sí, 1 hora y media a 2. Y bueno, y en ese tiempo, a mí lo que me interesa mucho, mucho, mucho es primero conocer qué es lo que siente la persona, qué es lo que la motiva a la consulta. Y ahí comenzamos, bueno, como a explorar qué fue lo que le pasó, qué es lo que ha venido viviendo estos tiempos, de acuerdo a los síntomas que tenga. Les explico mucho qué son los síntomas, qué es lo que significan. Abordamos mucho si ya vienen con un diagnóstico de enfermedad, que por ahí no vienen funcionando con el tratamiento, bueno, les explico por ahí en qué fase de la enfermedad se encuentran, si es una fase donde están todos los programas activos, porque la situación vivida afuera está todavía en la vuelta, o si ya el cuerpo está entrando en esa fase donde empieza a reparar y aparecen los síntomas, porque cuando uno conoce todo ese proceso, y es donde aplico las 5 leyes biológicas, uno se da cuenta de que, bueno, lo que me sucedió por ahí, ya el cuerpo está aflojando y por eso me está doliendo todo, por eso estoy sintiendo esto, por eso estoy con esta infección, o por ahí es, bueno, identificar qué es eso que me tiene con ese estrés permanente, que hace que que por ahí los remedios no estén funcionando. Entonces, los acompaño a que comprendan qué es lo que está pasando en cada momento, en el momento en el que están. Utilizo mucho las meditaciones, sobre todo para bajar un poquito el ruido de la mente en ese momento de la consulta, porque a veces también vienen o con miedos o con expectativas o con creencias, ¿no? Entonces, bueno, tratamos de sacar un poquito eso y contactamos con lo que de verdad está sintiendo. Y muchas veces pasa que en esa meditación por ahí aparecen los momentos puntuales, aparece eso que me está poniendo tan nervioso, eso que me está generando tanto estrés, eso que me está haciendo que esté tan sobreexigido. Y después lo que hago es un abordaje, sobre todo con meditaciones, que quedan durante varias semanas haciendo esas meditaciones. En general, una vez a la semana nos contactamos por WhatsApp y al mes o 2 meses, si es necesario, nos volvemos a ver. Pero es observar todo lo que le sucede a la persona, no solamente el síntoma. El síntoma y el diagnóstico de la enfermedad que traen es lo que para mí es el momento, es como la partida, ¿no? Y es, hoy tenés una enfermedad, bien, te felicito porque a partir de ahora vas a poder poner en marcha todos los mecanismos que tiene tu cuerpo para sanar. Entonces, la enfermedad no la vemos como algo horrible, sino como algo que viene para mostrarnos que tenemos que poner un poco de orden, que hay que poner un poco, que hay que volver al equilibrio, que hay que ver, bueno, qué es lo que está pasando afuera, que el adentro está teniendo que hacerse cargo de eso. Y me pasa muchas veces que, bueno, que derivo para que hagan constelaciones, para que abran registros. O sea, hay muchas veces que
que la persona realmente necesita ir a sanar algo de sus vínculos y está bueno que lo haga, porque a veces los tratamientos no funcionan, bueno, porque se dan en momentos, en ese proceso biológico de la enfermedad donde no acompañan mucho, pero también hay mucho sistémico que está ahí sobre la mesa y que hay que ir a abordar también y a sanar, porque somos un todo. O sea, somos un todo, no solo somos un órgano que eh, cambió la función porque ¿qué se le ocurrió? ¿No? Una célula loca que viaja por todos lados y se deposita en cualquier lado. O sea, de verdad tenemos que cambiar la mirada hacia nuestro cuerpo y hacia lo que somos. Porque, a ver, la vida es hermosa y tiene su sentido por sí misma. Nosotros tenemos que darle un sentido al estar vivos. Pero bueno, si nos desconectamos y estamos súper, súper desconectados. Mecanismos de adaptación bueno, que fueron necesarios para muchas personas, siguen siendo necesarios, pero hay que volver un poquito al cuerpo, hay que volver un poquito a esa amabilidad. Sí, sin duda, me quedaba con esto que decías, ¿no? De, bueno, el cuerpo hablando, ¿no? El cuerpo expresando. Eso me parece un concepto súper importante. Y en esto que hablábamos hace un rato en relación al miedo, ¿no? A cómo muchas veces el miedo nos desconecta, pensaba ahora mientras te escuchaba, eh, qué importante es poder aproximarnos a la enfermedad o cuando estamos atravesando un proceso de enfermedad, no desde el miedo, sino desde un lugar mucho más amoroso, mucho más amable, desde un lugar bueno, de ver eso como una oportunidad, de ver eso como una posibilidad, ¿no? Eso me parece súper importante, súper importante. Tengo una pregunta más que te quiero hacer, Pau, que yo ya conozco la respuesta, pero igual te la quiero hacer porque me parece fundamental y súper importante que sea un médico el que precisamente lo diga, por todo lo que eso implica y porque además me parece que está bueno esto de seguir desafiando conceptos que todos tenemos en relación a las enfermedades. Y lo que te quiero preguntar es si existen las enfermedades incurables. No, no, no. Y te digo por qué no. Dale. Muchas veces desde lo tradicional, como no sabemos qué más hacer, como nos quedamos sin herramientas convencionales, el no se cura es como, bueno, no tengo más que hacer. Y además es que si una sola persona de eso se curó, eso ya quiere decir que esa enfermedad se cura. Y lo que hay que hacer es ir a ver esa persona que hizo de diferente para curarse, ¿no? Porque, por ejemplo, a ver, la diabetes no se cura, es una enfermedad crónica, la hipertensión no se cura, es una enfermedad crónica, o sea, eso lo repetimos todo el tiempo y la realidad es que hay diabéticos que controlan sus niveles de glicemia, que no necesitan medicación, entonces ya no son más diabéticos. La hipertensión, si yo a una persona que está pasando por una situación sumamente estresante, ahora le tomo la presión, seguro va a tener la presión alta y qué bueno, porque quiere decir que su cuerpo está respondiendo. Si yo le hago ahora, en esta situación, un diagnóstico de hipertenso, se van a poner en marcha otros programas, ¿no? Creencias y todo, ¿no? Me pasa lo mismo que mi padre, que mi madre, ¿no? Y ahora voy a tener que cambiar la comida y sacar la sal y que tengo que tomar remedio. O sea, empieza todo un proceso de duelo por ese diagnóstico, que capaz que si yo a esa persona
dejo que pase un poco esa situación de estrés, lo sigo controlando, lo acompaño, más que control, lo acompaño, seguro que cuando alivie esa situación de estrés, su presión va a bajar. Entonces, ahí es donde digo, ¿qué es lo que estamos haciendo desde la medicina tradicional? En lugar de ya ponerle un título, ponerle un sello, ¿no? Como condenar a esa persona a que va a ser hipertenso toda su vida, porque si sos hipertenso ahora, vas a ser siempre, bueno, no, porque si en unas semanas la persona se alivió y el valor de la presión volvió a la normalidad, entonces no es hipertenso, es su cuerpo reaccionando a esa situación de estrés. La glicemia también aumenta en situaciones de estrés. Los glóbulos blancos bajan en situaciones de estrés. Entonces, si yo me pongo todo el tiempo a hacer exámenes de sangre, y sí, claro, algo voy a encontrar porque nuestro cuerpo no es estático. Adentro van pasando todo el tiempo cosas que se van adaptando a las situaciones que vamos viviendo. Entonces, si yo estoy todo el tiempo haciendo exámenes de sangre, y algo voy a encontrar. ¿Y qué hago después con eso? Desde la medicina tradicional le pongo un sello. Tenés tal enfermedad. Y lo controlo. Bueno, sí, le sigo haciendo examen y le sigue dando la presión alta. Bueno, pero ¿cómo podemos acompañar a esa persona para que baje esos niveles de estrés? Porque mientras siga estresado, la presión va a seguir alta. Porque el cortisol hace que aumente la tensión de la arteria y eso aumenta la presión y se traduce en el manguito cuando le tomamos la presión. Y nos da dolor de cabeza, y nos da mareo. Sí, claro, toda esa tensión se expresa de alguna manera. Entonces, incurables no, incurables ninguna. Que hay enfermedades que, bueno, que por ahí se mantienen durante mucho tiempo y que hay enfermedades que llevan a la muerte, claro, pero no porque la enfermedad lleve a la muerte. Es porque suceden un montón de procesos que a veces el cuerpo no puede asumir todo el peso de todo eso que nos está pasando. Y porque la muerte también es parte de la vida. Muchas veces viene antes, sí, claro. Muchas veces de forma inesperada, sí, claro. Pero a veces que las situaciones de estrés son tan intensas, tan intensas, eso que vivimos, el cuerpo lo percibe, o nosotros lo percibimos de una manera tan intensa que no alcanzan los mecanismos que tenemos para reparar todo eso, para acompañar al cuerpo a que alivie y afloje. Y a veces la solución que hay es la muerte. Pero solo podemos comprenderlo cuando cambiamos la mirada y cuando nos damos cuenta que así como pensar genera emociones y eso se traduce en órganos que cambian su función para que sobrevivamos, entonces de cierta manera somos responsables de lo que nos pasa, no culpables, sí responsables. Y de la misma manera podemos entonces generar pensamientos que nos lleven a sentir cosas lindas y que eso nos ayude a sanar. Entonces, cuando tengo una enfermedad, es un buen momento para cambiarlo todo. Porque si me enfermé hasta ahora, puedo a partir de ahora empezar a sanar. Y no es algo loco. Mira que al principio cuando yo lo decía, ¿no? Mis colegas me miraban como la chiflada. No, no. De verdad que uno o sea, lo tenemos que vivir, lo tenemos que sentir. Yo siempre invito a que la gente vea, bueno, ¿qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué síntoma tiene? ¿Qué me pasó estos días pasados? ¿Tuve enojo? ¿No? ¿Dónde lo sentí? ¿Cómo lo sentí? ¿Cómo se sintió mi cuerpo? Pero que empiecen a relacionar lo que les pasa con lo que está pasando en el cuerpo, con lo que el cuerpo está intentando comunicar de alguna manera. Sí. Me quedo con eso que como forma de ir cerrando, porque ya hace una hora que estamos charlando. Ay, se pasa volando. Y si no se nos va a cortar. No, me quedo con eso Sí. que vos traías de el cuerpo nos está hablando, el cuerpo nos habla, ¿no? Qué importante es poder mirar eso de esa manera, poder aproximarnos a los procesos que llamamos enfermedad de esa manera,
no desde el miedo, sino como con apertura, desde un lugar amoroso, desde la posibilidad y la oportunidad que eso tiene para ofrecernos. Y qué importante es conocer cómo funciona nuestro cuerpo, Pau. Me quedo porque te escucho y, Sí. y lo explicas todo de una manera que es tan clara que transmite mucha calma. Entonces me encantaría que todas las personas puedan escucharte y puedan, para poder entender cómo funciona su cuerpo, porque eso nos va a permitir también aproximarnos a eso de otra manera completamente diferente. Pau, algo cortito Totalmente. que quieras para cerrar un mensajito antes de que se nos corte, algo que quieras que las personas se lleven como cierre. Sí, que necesitamos salir del miedo. Para eso está buenísimo conocer cómo funcionamos. Eso uno. Y lo que digo siempre, que lo voy a seguir repitiendo, no esperar a que la medicina tradicional no tenga más nada para hacer. Desde el momento que empezamos con lo que sentimos, está bueno ir de una a ver qué es lo que nos está pasando. Esa es la mejor manera de acompañarnos y a partir de ahí cualquier tratamiento funciona mejor, lo que sea que se haga, desde cirugía hasta nada, quimioterapia hasta nada. Cualquier cosa funciona mejor. Nos salimos del miedo y comprendemos cómo vamos, cómo funcionamos. Nada, Tal cual. divino, Fede. Pau, muchísimas gracias. Hermoso Gracias compartir por esta esta posibilidad que damos a Muchas todos, que gracias. nos damos todos. Y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a todos Chao, por chao. ahí.